La nomenclatura litoestratigráfica tiene que ver con los nombres que empleamos en geología para asociar grupos de rocas. Entonces, existen tres grandes grupos de rocas que son las metamórficas, las ígneas y las sedimentarias. Entonces, a manera de ejemplo, nosotros mencionamos en geología Grupo Guadalupe. Entonces, el término Guadalupe está asociado a unos cerros que están al oriente de la ciudad de Bogotá, y subiendo hacia Guadalupe pues hay unas rocas sedimentarias que tienen unas características especiales, que tienen fósiles, por ejemplo, y esas rocas tienen una extensión a lo largo principalmente de la cordillera oriental. Entonces, con ese uso y con ese término, nosotros podemos elaborar mapas geológicos. El ente en Colombia que tiene que ver con la parte geológica y con la nomenclatura es el Servicio Geológico Colombiano. Y nosotros como universidad le enseñamos a nuestros estudiantes todas las normas relacionadas con la nomenclatura, y en últimas, con base ellos en ese conocimiento, pues finalmente van a elaborar mapas y simplemente pues van a cumplir una función profesional independiente de que sea en la industria privada o en algún ente gubernamental. Sí, nosotros, digamos, nuestro país es bastante rico en estos tres tipos de roca. Entonces, por ejemplo, en la cordillera oriental principalmente tenemos rocas sedimentarias, pero en algunos sectores como en Quetame, como en el sector de Floresta en Boyacá o en la parte oriental de Santander tenemos macizos que tienen rocas ígneas y metamórficas igualmente. Entonces, mencionaba que estos tipos de rocas reciben unos nombres. Entonces, en el caso de rocas ígneas tenemos el gneiss de Pescadero. Entonces, sabemos geográficamente dónde está Pescadero, y como son rocas ígneas tienen unas características. También existen otros términos como Silgará, por ejemplo, que también tiene que ver con el sector del macizo de Santander. En algunos casos hay yacimientos minerales dentro de estos tipos de rocas, y como mencionaba, nosotros a partir de esto elaboramos mapas geológicos, y esto le sirve enormemente al país porque puede determinar políticas para la extracción de esos yacimientos. Lo que pasa es que, digamos, para que nosotros nos entendamos en relación con la nomenclatura, se toman lugares geográficos. Entonces, a veces esos términos geográficos se escriben mal. En la publicación que hice aparece el nombre el Tíbet, y pues eso hace referencia a un lugar geográfico en Asia. Pero eso fue un error introducido por un cartógrafo del IGAC. Y el nombre original era Tibe, que es un nombre indígena o un término indígena, y simplemente él le agregó una T. Pero como es un término que ha tenido amplia distribución o amplia aceptación en la comunidad geológica, pues las normas dicen que no se debe cambiar, y desafortunadamente se tiene que mantener. Entonces, en algunos casos, repito, estos términos se han escrito mal con una H, a sabiendas de que el término no llevaba H, pero las normas lo establecen y tenemos que respetarlas, y eso es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, y en su vida profesional pues trabajan con este tipo de situaciones. En el caso de la nomenclatura se pueden utilizar términos geográficos más rangos desde el punto de vista litoestratigráfico. Entonces yo puedo hablar de miembros, varios miembros pueden estar en una formación puede estar en varios grupos. Entonces les mencionaba
el término Grupo Guadalupe, existe el término Grupo Villeta, pero a nivel de formación, que es una unidad de rango inferior al de grupo, puede estar formación La Tabla, o puede estar formación Rosa Blanca, o formación Tibasosa. Repito, son términos geográficos más una unidad, pero pueden haber términos descriptivos, por ejemplo, calizas de Tetuán, calizas del Salto. Entonces aquí ya estamos hablando de términos mucho más específicos desde el punto de vista descriptivo más un término geográfico, lo cual implica que en algún lugar de Colombia existen ese tipo de rocas y, repito, tienen una extensión areal, y con base en los trabajos de campo pues nosotros las podemos seguir lateralmente, y eso lo plasmamos en un mapa geológico que va a ser utilizado por el gobierno o por las entidades del gobierno, y posteriormente un minero o un municipio necesitan, ya sea para su explotación o su plan de ordenamiento territorial, saber esto, y en este caso pues ya tiene una aplicación mucho más específica que le va a servir a una comunidad. Bueno, entonces hay que hacer un estudio histórico de, por ejemplo, los nombres que inicialmente se utilizaron. Si estos nombres van variando con el tiempo, hay que ver la aceptación o no aceptación por parte de la comunidad geológica para finalmente encontrar algo que nosotros denominamos la estabilidad de la nomenclatura, y ahí comenzamos a hablar el mismo lenguaje. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.